En las bulliciosas y abarrotadas calles de Miami, un multimillonario acababa de salir de un lujoso rascacielos cuando de repente una joven chocó contra él y salió corriendo. En solo un segundo se quedó helado, metió la mano en el bolsillo y se sorprendió al descubrir que su cartera había desaparecido. La ira lo invadió mientras salía tras la chica por las concurridas calles. Corrieron hasta que ella tropezó en un callejón y cayó, obligada a detenerse. Cuando se acercó y finalmente la vio de cerca, quedó atónito al descubrir una verdad que le hizo brotar lágrimas. Antes de profundizar en esta historia, dime, ¿desde dónde nos escuchas? Y no olvides suscribirte porque mañana tengo una sorpresa esperándote. La ciudad respiraba calor. Las luces de la tarde caían con fuerza sobre los rascacielos, proyectando sombras irregulares en la acera mientras una marea inquieta de personas pasaba junto a tiendas, carritos de café y taxis impacientes. Miami pulsaba como siempre, ruidosa, rápida y sin disculpas. Ricardo Mendoza salió por las puertas giratorias de un edificio de altura revestido de mármol, el tipo de lugar donde nadie entraba a menos que llevara algo bien confeccionado. Su traje azul marino y nítido parecía no haber conocido jamás una arruga. Los zapatos de cuero pulido en sus pies hacían clic con precisión. Su teléfono vibró, una mirada silenciosa a la pantalla. Rechazó la llamada con el movimiento de un pulgar experimentado, ajustando la manga de su blazer para echar un vistazo a su reloj, un Rolex plateado que brillaba como hielo bajo el sol. El tiempo lo era todo. No solo administraba capital, administraba minutos. Justo cuando bajó de la acera, esquivando un grupo de turistas con cámaras enormes, un golpe rápido lo sacudió hacia un lado. Apenas perceptible, pero suficiente para que instintivamente se palpara el pecho. Una respiración aguda, un vacío donde debía estar su cartera. Se detuvo, se giró, escaneó. Fue entonces cuando la vio, pequeña, con capucha oscura. Un destello de movimiento. No corría como alguien simplemente tarde. Corría como alguien que sabía cómo desvanecerse. Su cartera. Ella la tenía. «Oye», ladró Ricardo. Las cabezas se giraron, pero la chica no. Se movió más rápido, adentrándose en el cambiante mar de cuerpos como si lo hubiera ensayado. Ricardo no dudó. Se lanzó entre la multitud, sus largas zancadas cortando el ritmo de la acera. No sabía qué lo poseía. Tal vez orgullo, tal vez ira, pero algo primitivo y agudo lo empujó hacia adelante. No iba a ser hecho un tonto por alguna rata callejera. No aquí, no ahora. Sus zapatos golpeaban el concreto, esquivando maletines, pisando sobre una taza de café caída. La chica adelante se deslizaba ágil entre vendedores y contenedores de basura, como agua escurriéndose entre los dedos. Giró por un callejón lateral, estrecho y lleno de escaleras de incendios oxidadas. Ricardo la siguió, la respiración acortándose, el corazón latiendo de una manera que no había sentido desde sus días más jóvenes boxeando en el club de élite de Brickell. Solía disfrutar la persecución en Wall Street, en negociaciones, pero esto era diferente, esto era real. Arena en sus pulmones, sudor bajando por su espalda, un raspón punzante en su palma al rozar una pared de ladrillos que no vio venir. La chica miró hacia atrás una vez, solo una vez. Fue entonces cuando vio sus ojos, amplios, oscuros, alertas. No crueles, no arrogantes, solo rápidos. Tomó un giro brusco a la derecha y saltó sobre un montón de paletas desechadas. Ricardo maldijo entre dientes y se lanzó hacia adelante. No era tan rápido como ella. Ya no, pero la ira tenía una forma de acelerar las piernas de un hombre. Ella estaba perdiendo terreno, podía sentirlo. Giró de nuevo, esta vez hacia una zona de carga, el tipo con asfalto agrietado y el hedor a aceite caliente y carne vieja de un mercado cercano. Golpeó su hombro contra una puerta de malla metálica, se deslizó por un hueco. Él la siguió y esta vez ella tropezó. Su sandalia izquierda se rompió y tropezó hacia adelante sobre su mano, resbalando antes de volver a levantarse. Eso le dio justo el tiempo suficiente para cerrar la distancia. Giró en la última esquina y ella estaba atrapada. Un callejón sin salida. El callejón detrás de la bodega terminaba en un muro de ladrillos desmoronados, demasiado alto para escalar, demasiado liso para trepar. Ella giró, la respiración agitada. Su capucha había caído hacia atrás,
y su rostro era visible ahora. Joven, tal vez 11, 12 como máximo, una maraña de rizos alrededor de su frente, mejillas manchadas con mugre de la ciudad, labios agrietados, ojos no duros como él esperaba, sino cansados, demasiado cansados para alguien tan pequeña. Ricardo se detuvo a 3 metros de distancia, su propio pecho subiendo y bajando, su traje arrugado y húmedo, su rodilla derecha doliendo por un mal paso anterior. Levantó una mano, no en paz, sino como advertencia. Ella sostenía su cartera apretada contra su pecho. «No tienes idea de a quién acabas de robarle», dijo, voz baja y cortante. La chica no respondió, no se movió. Por un momento se sintió como si incluso el aire entre ellos se quedara quieto. «Debería llamar a la policía», agregó Ricardo, sacando lentamente su teléfono del bolsillo interior, la mirada aún fija en ella. «Lo sabes, ¿verdad? Todavía nada». Sus ojos estaban fijos en él, no desafiantes, no suplicantes, solo observando, midiendo. Él se acercó. «¿Qué ibas a hacer con ella? ¿Usar mis tarjetas de crédito? ¿Comprarte un teléfono nuevo? ¿Zapatos nuevos?» Ante eso, algo parpadeó en su rostro. No culpa, no miedo, algo más, algo que hizo que Ricardo entrecerrar los ojos. «¿Crees que esto es un juego?», preguntó más fuerte ahora, su voz resonando débilmente en el callejón estrecho. «¿Crees que gente como yo trabaja hasta la muerte para que niñas como tú simplemente tomen lo que quieran?» Ella se estremeció, no por su tono, sino por sus palabras, como si significaran algo más pesado de lo que él pretendía. Y entonces finalmente habló. «No iba a quedármela». Su voz apenas superaba un susurro, áspera, gastada. Había un ligero tartamudeo en ella. No por pánico, sino por agotamiento. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué? Solo necesitaba efectivo, solo lo suficiente para algo. No quería. Su voz se apagó. Ricardo dio otro paso. Ella se tensó, pero no corrió. No podía. Detrás de ella había ladrillo. Sus hombros estaban cuadrados, pero pequeños, como si se estuviera preparando para algo con lo que ya la habían golpeado antes. Se fijó en sus zapatos ahora, o en lo que quedaba de ellos. Una sandalia estaba rota, sostenida por una tira de plástico. Sus jeans estaban deshilachados en las rodillas. Había una cicatriz delgada a lo largo de su antebrazo. Reciente. ¿Para algo?, preguntó más suave esta vez. Ella miró hacia otro lado, hacia abajo, luego de vuelta a él. «Mi mamá», dijo, «está enferma». Ricardo la miró fijamente. La frase lo golpeó con un peso silencioso. No le creyó, no de inmediato. Había visto estafas, escuchado cada historia triste. Diablos, las había procesado en la corte. Pero algo en su postura no coincidía con el ritmo de un mentiroso. «Está muy enferma», continuó la chica, voz aún cautelosa. «Necesita medicamentos». «Lo intenté. Intenté conseguir suficiente dinero, pero la gente no les importa cuando preguntas». Extendió la cartera ahora, brazos extendidos. «Puedes recuperarla». Él no se movió. Su corazón estaba disminuyendo, su respiración poniéndose al día, pero su mente todavía corría. «No quería robarte», agregó. «No quería robarle a nadie, simplemente no sabía qué más hacer». Las palabras se quedaron en el aire entre ellos como un puente frágil. Durante un largo momento, Ricardo no dijo una palabra. Luego dio un paso adelante, extendió la mano y tomó la cartera de su mano. Sus dedos rozaron los de ella. Estaban fríos, demasiado fríos. Miró hacia abajo a la cartera, todo seguía allí. Tarjetas, efectivo, identificación. «¿Está realmente enferma?», preguntó, no con acusación, sino buscando. La chica asintió, sin lágrimas, sin drama, solo confirmación silenciosa. Ricardo exhaló lentamente. Algo se asentó dentro de él, incierto pero fundamentado. Un hombre de negocios sabía cuándo le estaban vendiendo una historia, pero también sabía cuándo una historia no necesitaba ser vendida. «¿Dónde vives?», preguntó. La chica dudó. «¿Vas a llamar a la policía?». Dije, «¿Dónde vives?». Ella lo miró durante un largo momento, luego giró la cabeza hacia la entrada del callejón. «No muy lejos». Ricardo deslizó la cartera en el bolsillo de su chaqueta, ajustó su manga, miró una vez más a la chica, luego hizo un gesto. «Entonces llévame. Veamos tu historia». Y así ella se giró y comenzó a caminar.
Él la siguió, el sonido de sus pasos resonando al unísono mientras dejaban atrás el callejón. Ninguno de los dos habló, pero el silencio entre ellos ya no estaba vacío. Llevaba el primer hilo de algo frágil y obstinadamente real. Algo que Ricardo no había esperado encontrar cuando comenzó a perseguir a una carterista por la ciudad. Una razón para seguir siguiendo. Ella no habló mientras caminaban y él no preguntó a dónde iban, no de nuevo. Ricardo la siguió a través de la gruesa corriente subterránea de la ciudad como un hombre atrapado entre el instinto y la decisión, observando la forma en que su pequeña figura navegaba las aceras con urgencia silenciosa. Las personas con las que se cruzaban no la miraban dos veces, solo otra chica con ropa gastada moviéndose rápido. Pero Ricardo la veía de manera diferente ahora, no como una ladrona, sino como algo completamente distinto. Algo mucho más inquietante, una niña cargando un peso que pertenecía a alguien del doble, tal vez 3 veces su edad. La ciudad a su alrededor cambiaba cuadra por cuadra. Los rascacielos daban paso a edificios bajos y astillados. Las aceras se volvían irregulares y desiguales. Las farolas marcadas por el óxido y el grafiti. Ricardo comenzó a notar los detalles que nunca se habrían registrado en un día normal. La forma en que ella evitaba pisar las cubiertas de servicios pintadas como si hubiera aprendido que eran resbaladizas y peligrosas cuando estaban mojadas. Cómo se pegaba cerca de los bordes de los edificios, instintivamente permaneciendo en la sombra. Esta no era su primera vez guiando a alguien a través de los rincones de una ciudad que la mayoría de la gente intentaba olvidar. Cruzaron un bulevar donde el aire era más espeso, más caliente, llevando el amargo olor a gasolina y aceite de freír, pasando una tienda de conveniencia con barras en las ventanas y un letrero de neón parpadeante que zumbaba como un insecto. Cuanto más profundo iban, más disonante se sentía todo. Ricardo siempre se había enorgullecido de mantenerse consciente, alerta, pero aquí se sentía como si estuviera caminando a ciegas, guiado por una niña que sabía cómo leer este mundo solo por instinto. Sus zapatos, una vez perfectamente pulidos, ahora estaban empañados de polvo. Los dobladillos de sus pantalones rozando charcos y suciedad. Un grupo de adolescentes se apoyaba en una escalinata, uno con una patineta colgando perezosamente debajo de su brazo, otro soplando humo hacia el cielo. Sofía no dudó. Pasó junto a ellos, cabeza abajo, hombros tensos. No la llamaron, no se burlaron, no miraron. Ese silencio se sintió más fuerte que el ruido, y Ricardo sintió algo frío deslizarse por su columna. Ella lo llevó a un callejón estrecho entre 2 edificios de ladrillo, y por un momento pensó que estaba tratando de perderlo de nuevo. Pero no, se detuvo en una puerta trasera pintada de verde descascarado, la abrió con un tirón rápido y desapareció dentro. Él dudó. El pasillo más allá del umbral estaba oscuro, iluminado solo por una bombilla desnuda parpadeando en lo alto. El olor lo golpeó primero. Alfombra húmeda, moho, el inconfundible sabor agrio de madera podrida y calor atrapado. Entró. El pasillo se extendía claustrofóbico y hundido. Una anciana abrió una puerta 3 unidades más abajo y lo miró a través de una rendija en la cadena de seguridad antes de cerrarla sin decir palabra. No dijo nada. No había números en las puertas, solo símbolos pintados a mano y calcomanías, algunas medio despegadas. El suelo crujía bajo su peso. Sofía esperaba junto a un ascensor oxidado que claramente no había funcionado en años. Asintió hacia la escalera. «Tercer piso», dijo simplemente. Era la primera vez que hablaba desde el callejón y el sonido de su voz, firme, cansada, se quedó extrañamente en el aire. Subieron. Con cada nivel, la pintura se volvía más astillada, el aire más rancio, y para cuando llegaron al tercer rellano, la respiración de Ricardo era superficial. No estaba fuera de forma, pero esto era diferente. Este era aire que no se había movido en años. Ella empujó una puerta marcada con una estrella de papel, bordes con cinta adhesiva enrollándose. Dentro, la luz era tenue y amarilla, filtrada a través de una sábana clavada sobre la ventana en lugar de cortinas. La habitación era pequeña, tal vez de 3 espacios de ancho, con un techo bajo y paredes manchadas en las esquinas por años de calor atrapado y goteras de invierno.
Un ventilador giraba lentamente en la esquina, haciendo clic con cada rotación como un metrónomo cansado. No había fotos en la pared, sin decoraciones, solo necesidades. Un colchón en el piso, una mesa a la que le faltaba una pata apuntalada con una pila de revistas, y en la esquina más lejana, una mujer yacía desplomada en un sillón gastado. La primera impresión de Ricardo fue que estaba durmiendo, pero luego vio su mano temblar, lenta, irregular. Su respiración era superficial, labios entreabiertos, su piel brillante de sudor, su cabello una vez lleno, ahora pegado a su frente en espirales húmedas. Su cuerpo tenía esa quietud antinatural que le decía que algo estaba profundamente mal. Sofía cayó de rodillas junto a la silla, sacando un paño arrugado de un tazón y limpiando el rostro de su madre con una gentileza que robó el aliento de Ricardo. No porque fuera excesivamente dramático, no porque fuera preparado, sino porque era instintivo, practicado, como si lo hubiera hecho 100 veces. «Ha estado empeorando», dijo Sofía, su voz suave mientras miraba por encima del hombro. «La fiebre comenzó ayer, pero se le acabaron las pastillas hace 3 días». Ricardo se acercó, inseguro de qué hacer, de qué decir. Este no era el mundo que conocía. Sin vestíbulos pulidos, ni gráficos médicos, ni médicos privados de guardia. Había un ventilador de caja, una botella casi vacía de Tylenol, una bolsa de plástico de una farmacia con un recibo metido dentro. Miró alrededor de la habitación, viendo cosas ahora que no había notado antes. Una pila de latas de sopa vacías, una cuchara descansando en una taza de fideos instantáneos, medio comida, una manta delgada doblada precisamente sobre el brazo de la silla, como si hubiera sido usada y reemplazada muchas veces. En la mesa, un pequeño cuaderno estaba abierto lleno de escritura en bloques. Lista de medicamentos, hora, síntomas. Y de repente todo era real de una manera que no había esperado. Observó mientras Sofía cuidadosamente desabotonaba la parte superior de la blusa de su madre, exponiendo un pequeño parche adhesivo cuadrado sobre su pecho, seco y pelándose. «Tuvo un episodio cardíaco», explicó en voz baja, «en febrero. Nos dieron un mes de este parche. Dijeron que ayudaría a estabilizar su ritmo, pero nos dijeron que tendríamos que conseguir recargas por nuestra cuenta. Sin seguro, demasiado caro». No sonaba enojada, solo cansada, resignada, como alguien que había dejado de esperar justicia. Ricardo sintió algo cambiar en su pecho. No culpa, todavía no, pero una tensión que presionaba contra sus costillas. Sacó su teléfono del bolsillo interior y ya estaba abriendo los contactos. «Llamaré a alguien», dijo. «Conseguiremos una ambulancia aquí». Sofía se giró rápidamente, ojos abiertos. «No, por favor, ella no quiere ir». Dijo que solo nos dejarían con más deuda. Ya nos rechazaron una vez. Ricardo se congeló, atrapado entre el impulso y la incredulidad. «¿Te rechazaron?», repitió. Ella asintió. «Lo intentamos el mes pasado cuando no podía respirar. Esperamos 6 horas en la sala de emergencias. Luego nos dijeron que necesitábamos ver a un especialista. No pudimos pagar la tarifa de consulta por adelantado, así que nos dieron Tylenol y nos dijeron que hiciéramos seguimiento con atención primaria». Miró a su madre, luego de vuelta a él. «No tenemos atención primaria». Él la miró, de repente inseguro de cómo la habitación se había vuelto tan pequeña. Las paredes parecían cerrarse, el techo presionando hacia abajo y todos sus años de decisiones calculadas, todos los contratos y acuerdos y soluciones ordenadas, ninguno de ellos aplicaba aquí. Esto no era un problema que pudiera resolverse con lógica, esto era supervivencia básica y brutal. Y él estaba parado en medio de ella, viendo a una niña cargar más de lo que la mayoría de los adultos que conocía. Carmen tosió entonces, un sonido seco y áspero que traqueteó en su pecho. Su cuerpo se sacudió una vez, luego se aflojó. Sofía se inclinó, diciendo su nombre. «Mamá», susurró, sin respuesta. La sacudió suavemente, luego más fuerte. «Mamá, despierta». El pánico comenzó a elevarse en su voz. Ricardo no esperó, ya estaba marcando, voz firme mientras daba la dirección. «Sí, emergencia médica, mujer inconsciente, posible angustia cardíaca, envíen una unidad ahora». Terminó la llamada, moviéndose rápidamente hacia la mujer, tratando de recordar el entrenamiento básico de RCP de hace años. Sofía agarró la mano de su madre.
su voz ahora urgente, llena de lágrimas. A veces hace esto, dijo, pero siempre despierta. Por favor, tiene que despertar. Ricardo colocó 2 dedos contra el cuello de Carmen. Había un pulso, débil, pero allí. Está viva, dijo. Ya vienen. Las sirenas comenzaron a resonar débilmente en la distancia, volviéndose más fuertes. Sofía no se movió de su lugar, sus dedos agarrando la muñeca de su madre como si pudiera anclarla a la vida. Y en ese momento, algo en Ricardo se rompió. No con violencia, sino con claridad silenciosa. Un hombre que había pasado su vida calculando riesgos, sopesando el retorno de inversión, ahora estaba de pie en una habitación sofocante y sobrecalentada, viendo a una niña suplicarle a una mujer que respirara. Y entendió por primera vez lo que significaba la verdadera urgencia. No plazos, no colapsos del mercado. Esta chica, esta mujer, este espacio sin aire y doloroso lleno de piezas apenas sostenidas juntas, no se sentía poderoso, se sentía humano. Y eso era mucho más aterrador. La ambulancia llegó en menos de 6 minutos, pero para Sofía se sintió como horas. Luces rojas parpadearon a través de la pintura agrietada de las paredes del apartamento, mientras 2 paramédicos entraron corriendo con una camilla. Uno de ellos, un hombre alto con barba y voz aguda, se arrodilló para verificar los signos vitales de Carmen, mientras el otro desenrollaba cables y gritaba pidiendo espacio. Ricardo retrocedió para darles espacio, teléfono aún en la mano, aunque hacía mucho que había olvidado lo que pretendía hacer con él. Se quedó en la esquina de la habitación como un hombre atrapado entre roles. Testigo, intruso, guardián, su respiración superficial mientras observaba el caos desplegarse. Sofía se negó a soltar la mano de su madre. «Por favor, tengan cuidado», seguía diciendo, su voz quebrándose. «Por favor, no dejen que muera». Un paramédico la miró, su rostro suavizándose. «Haremos todo lo que podamos, cariño», dijo, pero su tono tenía esa calma practicada que Ricardo había escuchado demasiadas veces antes. El tipo que los profesionales usaban cuando el resultado no era seguro. Levantaron a Carmen en la camilla. Su brazo cayó lánguidamente al costado y Sofía lo metió suavemente debajo de la sábana, sus dedos temblando. Ricardo los siguió mientras rodaban la camilla por la estrecha escalera, agachándose bajo luces colgantes bajas, cada escalón gimiendo bajo su peso colectivo. La puerta principal se abrió de golpe a una ráfaga de sirenas y en un torbellino de ruido y urgencia, Carmen desapareció en la parte trasera de la ambulancia. Sofía hizo el ademán de subir tras ella, pero un paramédico la bloqueó gentilmente. «Solo uno de ustedes», dijo. Ella miró a Ricardo, ojos inseguros, suplicantes. Ricardo no dudó. «Ella viene conmigo», les dijo. «La llevaré. Vamos». Observó la ambulancia desaparecer por la carretera antes de girarse hacia Sofía, quien estaba parada en la calle descalza, sus manos apretadas en puños a sus costados. «Vamos», dijo en voz baja, señalando el auto en espera. Ella dudó por un momento, luego asintió, subiéndose al asiento del pasajero sin decir palabra. El viaje al hospital fue silencioso, pero no quieto. La ciudad latía a su alrededor, bocinas sonando, luces parpadeando, vapor subiendo de las rejillas en el pavimento. Pero dentro del auto, el único sonido era la respiración de Sofía, rota y desigual. Miraba por la ventana, abrazándose a sí misma, susurrando bajo su aliento. Ricardo captó fragmentos. «Por favor, que viva, por favor, no la dejes ir». Llegaron a la entrada de emergencias del Jackson Memorial Hospital, donde la ambulancia acababa de estacionarse. El personal reconoció a Ricardo de inmediato. En segundos estaban adentro, evitando la sala de espera, escoltados a un corredor fuera de la unidad de trauma. Carmen ya había sido llevada a un área restringida, monitores pitando en algún lugar más allá de las puertas corredizas. Una enfermera le entregó a Sofía una botella de agua, que ella agarró pero no bebió. Ricardo habló con una enfermera supervisora usando lenguaje profesional cortante, ofreciendo detalles de seguro y garantías de pago. Todo estaba sucediendo rápido, pero no lo suficientemente rápido. Y entonces, justo cuando comenzaban a respirar, 2 oficiales uniformados del NYPD llegaron. Fueron conducidos por un guardia de seguridad del hospital, sus expresiones ilegibles pero decididas. Uno de ellos, un hombre robusto con cabello ralo, escaneó el pasillo antes de fijar la mirada en Ricardo.
«¿Señor Mendoza?», preguntó. Ricardo se giró lentamente. «Sí. Usted reportó un robo hoy más temprano, señor. Una cartera. Recibimos una coincidencia de vigilancia interna. Su descripción coincidió con una menor vista huyendo de la escena. Estamos aquí para hacer seguimiento». Ricardo parpadeó, de repente consciente de qué tan rápido las cosas estaban en espiral. «Eso ha sido manejado», dijo. La chica la devolvió. No hubo daño. El tono del oficial no cambió. «Señor, el protocolo requiere que presentemos un informe y determinemos si esta menor tiene ofensas previas». Sofía se congeló, su rostro palideció. «Espera», dijo, dando un paso ligeramente detrás de Ricardo. «La devolví. Él sabe. Yo no estaba tratando de...». El oficial más joven se movió hacia ella. «Señorita», dijo, aunque la palabra se sentía forzada en su lengua, «solo necesitamos hacerle algunas preguntas en la comisaría. Rutina. Estará en casa antes de que se dé cuenta». Ricardo dio un paso adelante. «Ella tiene 11 años», dijo. «Su madre está luchando por su vida detrás de esa puerta. ¿Quieren interrogarla? Háganlo aquí. Ahora». Los oficiales intercambiaron miradas. «Señor», dijo el primer oficial más cortante, «ella tiene una citación previa, una advertencia por hurto hace 2 meses en Little Havana. Tenemos razones para creer que puede estar conectada a un patrón de pequeños robos en el área. Estamos obligados a llevarla». El más alto alcanzó las esposas en su cinturón. Sofía retrocedió instintivamente. «No». La voz de Ricardo cortó el pasillo como una navaja. «No van a ponerle esas». El oficial dudó. «Señor, por su seguridad y la nuestra». «No está armada», espetó Ricardo. «No es violenta. Es una niña, y acaba de ver a su madre quedar inconsciente en sus brazos». Un momento de silencio. El oficial más joven bajó las esposas. «Entonces, por favor, hágase a un lado para que podamos escoltarla apropiadamente». Los hombros de Sofía temblaban ahora, sus ojos fijos en las puertas de la sala de trauma. «No quiero ir», susurró. «Por favor, quiero quedarme con mi mamá». Ricardo se giró hacia ella, luego de vuelta a los oficiales. «Soy su tutor temporal», declaró, las palabras sorprendiéndolo incluso a él mismo. «¿Quieren acusarla? Pueden presentar el papeleo más tarde. Ahora mismo ella se queda». «Eso no es como funciona, señor», dijo el oficial mayor con dureza. «Entonces encuentren una manera de hacer que funcione», respondió Ricardo, su voz firme. Un doctor emergió de la bahía de trauma en ese momento, sus batas manchadas, un portapapeles en la mano. «¿Señor Mendoza?», preguntó. «Carmen está estable por ahora, pero es serio. La estamos moviendo a la UCI cardíaca. Las próximas horas serán críticas». Sofía trató de empujar hacia adelante, pero el oficial instintivamente se interpuso frente a ella otra vez. Comenzó a llorar, no con los sollozos fuertes de una niña buscando consuelo, sino con el tipo de llanto seco y silencioso que viene de ser completamente impotente. Ricardo la miró, luego a los oficiales. «Ella no va a ninguna parte», dijo en voz baja esta vez. «No hasta que sepa que su madre está fuera de peligro. Si quieren arrestar a alguien, arrésteme por obstrucción. Pero juro por Dios, si dan un paso más cerca de ella, me aseguraré de que su estación tenga reporteros acampados afuera para el amanecer». Hubo un momento de completa quietud en el pasillo. Entonces el oficial suspiró y retrocedió. «Esperaremos, pero no nos vamos». «Bien», dijo Ricardo, «se quedarán justo aquí». Se agachó y apoyó una mano en el hombro de Sofía. Ella se inclinó ligeramente hacia él, todavía llorando, pero ahora anclada por la presión. Se arrodilló a la altura de sus ojos. «Estás bien, nen», dijo. «No dejaré que te lleven. Solo respira. Estoy aquí». Ella asintió lentamente, su respiración entrecortada. Detrás de ellos, las máquinas pitaban constantemente, el sonido de la vida persistiendo detrás de paredes de vidrio, azulejo y protocolo. Y por primera vez, Ricardo no se sintió como un visitante en este lío. Se sintió parte de él, responsable, entrelazado, no porque tuviera que serlo, sino porque eligió serlo. Y eso, se dio cuenta, marcaba toda la diferencia. El pasillo fuera de la UCI era frío, demasiado iluminado y lleno de sillas en las que nadie realmente descansaba. El linóleo brillaba con esa esterilidad antinatural que los hospitales siempre parecían mantener, y sin embargo el aire se sentía pesado.
ponderado no por polvo o decadencia, sino por el terror silencioso que se asentaba en los huesos de las personas cuando esperaban noticias. Ricardo estaba sentado rígidamente en una de esas sillas, su espalda recta, piernas cruzadas en una postura que era menos comodidad y más hábito. Sofía estaba a su lado, acurrucada en sí misma, brazos envueltos fuertemente alrededor de sus rodillas, como si estuviera tratando de plegarse en un espacio lo suficientemente pequeño como para ser invisible. No había hablado en varios minutos, su rostro estaba seco, pero solo porque no quedaban lágrimas por derramar. El silencio entre ellos no era hostil, simplemente estaba suspendido, como si ambos estuvieran conteniendo la respiración a través del tiempo, y en muchos sentidos lo estaban. Dentro de la UCI, Carmen Reyes yacía inconsciente, un lío de cables y tubos, conectándola a máquinas que parpadeaban y pitaban en recordatorios rítmicos de cuán delgado se había vuelto el hilo de la vida. Se veía nada como la mujer que Ricardo había visto horas antes. De nuevo, realmente no la había visto. No completamente, no más allá de la superficie de un cuerpo desplomado en una silla vieja. Ahora estaba reducida a signos vitales y factores de riesgo, y una lista de complicaciones que sonaba más como una ecuación que como una historia humana. El doctor lo había explicado claramente, pero con poca suavidad. El tratamiento inicial la había estabilizado, pero su condición permanecía crítica. La insuficiencia cardíaca estaba más avanzada de lo que se habían dado cuenta. Necesitaría una combinación avanzada de medicamentos para mantenerla viva el tiempo suficiente para que su cuerpo se recuperara. Uno de esos medicamentos ni siquiera estaba en el mercado nacional todavía. Había mostrado resultados prometedores en ensayos clínicos en el extranjero, en Suecia específicamente, pero no había pasado por los canales regulatorios completos en los Estados Unidos. Era caro, experimental, no cubierto por seguro y casi imposible de conseguir con poca antelación a menos que alguien tuviera conexiones profundas y bolsillos más profundos. Lo que bajo circunstancias normales habría sido el final de la conversación para la mayoría de los pacientes. Ricardo había estado allí escuchando, brazos cruzados, mandíbula apretada, el silencio cayendo sobre él, no de miedo, sino de furia, no con el doctor, no con el hospital, con el sistema, con la absurda y escalofriante facilidad con la que la vida podía colgar de una firma en un papel o del horario de envío de una compañía farmacéutica. Ahora sentado en ese pasillo, sintió el familiar tic del control deslizándose, algo que no había experimentado en años. Esta era un tipo diferente de pelea, una que no podía ganarse con un traje elegante y una lengua más afilada. Miró hacia abajo a Sofía, cuyas piernas apenas tocaban el suelo. No se había movido, solo miraba al otro lado del pasillo sin enfocarse en nada en particular. Solía cantarme de noche, dijo de repente, su voz tranquila y plana, como si estuviera siendo leída de una vieja grabadora. Incluso cuando estaba cansada, incluso después de sus turnos. Solo susurraba canciones de cuna porque no queríamos que los vecinos escucharan. Ricardo no respondió, solo asintió lentamente, como reconociendo que algo precioso acababa de ser dicho, algo que no debía interrumpir. Sofía lo miró, ojos sombreados con algo más viejo que sus años. ¿Crees que ella sabe que estoy aquí? Él miró hacia las puertas cerradas de la UCI, luego de vuelta a ella. Sí, dijo, creo que lo sabe. La enfermera regresó entonces, de mediana edad, calmada, llevando un portapapeles y una manta doblada. Miró a Sofía con una suavidad practicada. «Cariño, ¿por qué no te acuestas un rato?», ofreció, señalando el banco. «Pasará un tiempo antes de que tengamos algún cambio». Sofía sacudió la cabeza. «Necesito estar despierta cuando ella despierte». La enfermera le dio un pequeño asentimiento comprensivo y se giró hacia Ricardo. «Si necesita algo, el salón está justo a la vuelta de la esquina. También hay un teléfono allí». Ricardo asintió su agradecimiento, pero no se movió. La enfermera desapareció por el pasillo. Se quitó la chaqueta, la dobló cuidadosamente y sin decir palabra la puso sobre los hombros de Sofía. Ella parpadeó, sorprendida por el gesto, pero no se resistió. Era cálida, pesada, de una manera reconfortante y olía débilmente a colonia y algo más profundo. Papel limpio, cuero, una vida pasada en salas de juntas y jets privados. Ella la sostuvo cerca, acurrucándose en ella.
Ricardo se reclinó, cerrando los ojos por un momento. Su mente ya estaba trabajando, haciendo llamadas mentalmente antes de que sus dedos siquiera tocaran el teléfono. Tenía un contacto en Ginebra, alguien que le debía un favor, un ejecutivo en farmacéuticas con justo el empuje suficiente para empujar papeles a través de puertas que normalmente estaban cerradas con cerrojo. Podía aprovechar eso, lo haría. Abrió los ojos y se levantó, caminando lentamente por el pasillo hasta que encontró el salón. Una triste pequeña habitación con sillas de plástico, una máquina expendedora zumbando en la esquina y un teléfono rotatorio beige en la pared como alguna reliquia de un pasado que nunca se fue del todo. Sacó su teléfono personal, ya marcando. La conversación fue corta pero eficiente. El ejecutivo no necesitó convencimiento. Un jet privado podía ser arreglado en 1 hora. El medicamento, si se aprobaba, podría estar en Miami para la mañana. Los riesgos eran altos. También lo eran las apuestas. Ricardo no se inmutó. «Hazlo», dijo. «Ponlo en ese avión». Cuando regresó, Sofía estaba dormida, o tratando de estarlo. Su cuerpo estaba acurrucado en el banco, su chaqueta envuelta fuertemente alrededor de ella como armadura. Su mano aún estaba apretada alrededor de la botella de agua, intacta. No la despertó. Se sentó de nuevo, esta vez más cerca, observando los segundos arrastrarse a través de los números rojos en el reloj sobre la estación de enfermeras. Y en esos momentos silenciosos, Ricardo vio algo en ella que lo inquietó, más que cualquier trato que saliera mal o demanda colgando sobre su cabeza. No solo estaba asustada, estaba preparándose. Había vivido toda su vida en esa postura, esperando que las cosas se desmoronaran, esperando que la gente se fuera, esperando que los sistemas le fallaran. Y él, en su silencio, tenía la opción de confirmar ese miedo o desafiarlo. Así que se quedó, se sentó a su lado durante la noche, haciendo llamadas, coordinando logística, hablando con doctores, arreglando papeleo legal para convertirse en su tutor proxy de emergencia. Llamó favores de viejos amigos políticos, presionó puertas que no debían abrirse y evitó la burocracia con el tipo de confianza que solo alguien que había estado en la cima de la cadena alimenticia durante décadas podía convocar. Y ni una vez se alejó de su lado más de unos pocos metros. Cuando ella se movió, él estaba allí. Cuando preguntó por su madre, respondió honestamente. Y cuando finalmente miró hacia arriba e hizo la pregunta que sabía que vendría, ¿la vamos a perder? No ofreció falso consuelo. Extendió la mano, tomó la suya y dijo, «No si puedo evitarlo». Y por primera vez ella le creyó, no porque fuera rico, no porque llevara un traje, sino porque en el frío, antiséptico y desolado de ese corredor de hospital, eligió quedarse, escuchar, cuidar. No por obligación, no por culpa, sino por algo más difícil de nombrar, algo que comenzaba a arraigarse dentro de él como la verdad, algo que susurraba, «Si no luchas por esta niña, entonces, ¿qué significa todo tu poder?» Y esa noche, en la quietud de ese pasillo, Ricardo Mendoza entendió algo que lo había eludido la mayor parte de su vida, que hay cosas que el dinero no puede arreglar, personas que no puede reemplazar y promesas que nunca debe hacer a menos que esté dispuesto a quemar todo para mantenerlas. La llamada llegó a las 3:17 a.m., aguda y discordante, rompiendo la frágil quietud del corredor de la UCI como una piedra a través del vidrio. Ricardo había caído en un medio sueño, desplomado en la misma silla de vinilo que había ocupado durante horas, una mano aún descansando libremente cerca del brazo de Sofía, como si la proximidad sola pudiera protegerla de más malas noticias. Se incorporó de golpe ante el teléfono sonando montado en la pared, fuera de la estación de enfermeras. La enfermera de turno respondió, sus ojos dirigiéndose hacia él incluso antes de terminar de hablar. «Señor Mendoza», dijo suavemente, reemplazando el receptor, «lo necesitan en la UCI, es urgente». Se levantó, corazón ya acelerándose, e instintivamente tocó el hombro de Sofía. «Quédate aquí», dijo, su voz demasiado plana para ocultar el filo debajo, pero Sofía estaba despierta antes de que pudiera terminar, sus ojos abiertos y salvajes, ya incorporándose, la chaqueta que él le había dado deslizándose hasta sus codos. «¿Es mi mamá?», preguntó, levantándose tan rápido que casi tropezó con sus propios cordones. La enfermera dudó. «Vengan conmigo»,
dijo en su lugar, y esa fue toda la respuesta que necesitaron. La siguieron por el corredor, la iluminación más fría ahora, de alguna manera más dura, como si el edificio mismo hubiera sentido la gravedad del momento y descartado cualquier pretensión de comodidad. El pecho de Ricardo se apretó con cada paso. Había enfrentado emergencias antes, colapsos, amenazas, demandas por millones, pero esto era diferente. Este no era un riesgo que pudiera cubrir. Esta era una vida humana que no esperaría estrategia. Cuando llegaron al centro de comando de la UCI, el médico principal ya estaba esperándolos, batas húmedas de esfuerzo, una tableta en una mano, un pliegue profundo grabado entre sus cejas. «Está entrando en angustia cardíaca», dijo inmediatamente, voz baja y urgente. «Hemos hecho todo lo que el protocolo permite, pero su ritmo cardíaco se está deteriorando y la oxigenación está cayendo. Está al borde de la insuficiencia respiratoria». El aliento de Sofía se entrecortó a su lado y Ricardo alcanzó su mano sin pensar. Sus dedos estaban fríos y temblando. «Estamos en un punto», continuó el doctor, «donde o la vemos deslizarse más allá de nuestro alcance o nos arriesgamos. Ese medicamento que arregló, Stellanix, llegó hace una hora. Está en nuestra posesión, pero no ha sido autorizado para uso cardíaco de emergencia en este país y nunca se ha usado en alguien en su condición. Si lo administramos, necesitaremos detener su corazón momentáneamente y reiniciarlo bajo condiciones controladas para permitir que el compuesto se una correctamente. Esa es una maniobra de alto riesgo en alguien tan comprometida como ella». La boca de Ricardo estaba seca. «¿Y si no lo usamos? No sobrevivirá la noche». El silencio se extendió fino entre ellos. El doctor tocó su tableta, girándola hacia Ricardo. «Necesitaremos consentimiento. Liberación legal. El hospital no lo tocará a menos que lo tengamos por escrito, y ella está inconsciente. Eso lo deja a usted como el proxy de emergencia». La pantalla lo miraba fijamente. Campos en blanco y firmas, una línea digital entre la vida y la responsabilidad. Su mano se cernía sobre el stylus. No se movió. «Espera», susurró Sofía, dando un paso adelante. Su voz se quebró. «Si es la única manera, ¿por qué estás dudando?» Su mirada estaba en Ricardo ahora, no enojada, sino suplicante. Él la miró y por primera vez en años no estaba seguro de qué decir. Podía comprar influencia, presionar decisiones, inclinar sistemas, pero esto era diferente. Si moría por el medicamento, sería por él, su decisión, su responsabilidad. Él sería quien enfrentaría los ojos de Sofía después. «He visto esto antes», dijo, voz más tranquila de lo usual. «La gente toma decisiones desesperadas, y a veces la desesperación no es suficiente. A veces empeora las cosas». No le estaba hablando a Sofía, no del todo, le estaba hablando a la parte de él mismo que todavía temía lo que no podía controlar. Los labios de Sofía se separaron temblando. Ella no quería ir al hospital porque sabía que no podíamos pagarlo. Me dijo que fuera fuerte, que encontrara una manera. Dejó de pedir ayuda hace años, y creo que esperaba que simplemente dejara ir, pero no lo hice. Te encontré a ti». Su voz se quebró y se mordió el labio fuerte para detener el sollozo. «Dijiste que teníamos una oportunidad, dijiste que podíamos intentar todo. Por favor, no la decepciones ahora». Ricardo sintió algo agudo retorcerse en su pecho, no culpa, no exactamente, sino algo más profundo, algo pesado con el peso de su confianza. Miró hacia abajo a Sofía, esta chica que había robado su cartera y de alguna manera, pieza por pieza, había tomado mucho más. Sus suposiciones, su comodidad, su control, y los había convertido en algo que no estaba seguro de reconocer, pero sentía aterradoramente cercano al amor, no romántico, no paternal en el sentido tradicional, pero amor de todos modos, crudo, inconveniente e ineludible. Miró el stylus otra vez, sus dedos se movieron lenta pero deliberadamente, y firmó. El doctor tomó el dispositivo, ya girándose para ladrar órdenes al equipo de la UCI. «Preparen el desfibrilador. Inicien el protocolo de enfriamiento. Tenemos que ir». Ricardo se giró hacia Sofía. Estaba temblando, sus ojos fijos en la puerta de la UCI, mientras enfermeras entraban y salían en flujo, sus rostros tensos de concentración. «¿Quieres verla antes de que comiencen?», preguntó una enfermera suavemente. Sofía asintió.
Fue llevada a una pequeña ventana de observación justo más allá de la línea roja donde la familia tenía que detenerse. Ricardo la siguió, de pie detrás de ella, con las manos en puños a sus costados. Carmen yacía inmóvil, pálida contra las sábanas, pecho elevándose en ráfagas cortas y mecánicas mientras las máquinas hacían la respiración por ella. El ritmo en el monitor era errático ahora, un latido tambaleante de peligro. Sofía presionó su frente contra el vidrio. «Por favor, lucha», susurró. «Solo lucha por mí una vez más». El procedimiento comenzó en minutos. Iniciaron el protocolo de hipotermia, enfriando la temperatura central de Carmen para reducir el daño celular. El cardiólogo contó cada número, cortando la tensión como un bisturí. 3, 2, 1. Iniciar paro. El monitor se aplanó. Un tono alto y penetrante llenó la habitación. Ricardo agarró el alféizar de la ventana con los nudillos blancos. Sofía se tapó los oídos con las manos, lágrimas derramándose por sus mejillas. «Estelanex administrado», llamó el doctor. «Comiencen la cuenta regresiva para la reactivación». Los segundos pasaron como piedras cayendo al agua, lentos, pesados, resonando. Las enfermeras se movían como bailarinas en un ballet preciso y aterrador. Luego llegó el momento. «Despejado», ordenó el cardiólogo, y las paletas del desfibrilador encontraron el pecho de Carmen. El primer choque, sin cambio, de nuevo. El segundo choque. El tono vaciló, otra vez. La tercera vez, el monitor pitó, débil, irregular. «Pero allí, tenemos pulso», gritó una enfermera. «Presión arterial subiendo, ritmo cardíaco estabilizándose, saturación de oxígeno mejorando». La habitación estalló en caos organizado mientras corrían a estabilizarla. Pero el tono había cambiado de desesperación a esperanza. Ricardo soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. A su lado, Sofía se deslizó de rodillas, manos juntas frente a su boca, sollozos silenciosos sacudiendo su cuerpo. El doctor emergió 20 minutos después, sudor en su frente, ojos inyectados en sangre, pero firmes. «No está fuera de peligro», Dan dijo. «Pero está respondiendo. El medicamento nos compró tiempo. Tal vez más». Ricardo miró hacia abajo a Sofía, quien lo miró, ojos rojos pero abiertos. No dijo nada, simplemente extendió su brazo. Ella lo alcanzó y juntos se quedaron allí en el pasillo fluorescente, lado a lado del otro lado de una elección que podría haber salvado una vida y definitivamente cambió dos más. El amanecer llegó lentamente, sangrando suavemente a través de las ventanas de la UCI en pálidas franjas de luz que rozaban el suelo frío como dedos vacilantes. Afuera la ciudad estaba despertando. Bocinas sonando, autobuses tempranos, un zumbido de energía arrastrándose de vuelta a los huesos de Miami. Pero en este rincón tranquilo del Jackson Memorial Hospital, el tiempo se movía a un ritmo diferente. Todo era más lento, más suave, como si las máquinas mismas estuvieran conteniendo la respiración. Carmen yacía quieta, su pecho subiendo y bajando con precisión mecánica, un ritmo constante atado a monitores parpadeantes que pulsaban como un segundo latido. No se había movido desde el procedimiento, ni siquiera un estremecimiento. Pero los doctores habían dicho que eso no era inusual. El cuerpo necesitaba tiempo. El medicamento había hecho su trabajo, estabilizado sus signos vitales, reiniciado su corazón y le había comprado espacio precioso y estrecho para regresar. Ricardo estaba sentado cerca, no del todo al borde, pero tampoco en paz. Las horas desde la resucitación se habían difuminado en una especie de trance. Llamadas telefónicas, consultas médicas, café estéril de tapas de plástico y momentos de ver a Sofía dormir con un brazo colgado protectoramente sobre su estómago, acurrucada en la esquina como si tuviera miedo de que alguien pudiera quitarle el espacio si se soltaba. No había llorado de nuevo, no en voz alta, no desde ese largo y delgado pitido en el monitor que se había convertido de nuevo en un ritmo vivo. Pero su silencio era más pesado ahora. No era dolor, era espera. Y Ricardo conocía demasiado bien ese tipo de espera. El tipo donde te preparas para lo que viene después porque no confías en que el alivio dure. Una enfermera tocó suavemente el vidrio del área de espera, rompiendo la quietud. Su rostro estaba tranquilo, una suavidad alrededor de sus ojos que no había estado allí la noche anterior.
Está despierta, dijo en voz baja. Pueden entrar solo por un momento. Sofía estaba de pie antes de que la oración terminara. No habló, no pidió permiso, solo se giró y se movió descalza y rápida por el corredor pulido hacia la sala de recuperación donde yacía su madre. Ricardo la siguió a un ritmo más lento, quedándose atrás justo dentro de la puerta. No quería entrometerse. No en esto. Los ojos de Carmen estaban abiertos, opacos de agotamiento, pero inconfundiblemente presentes, y la forma en que se fijaron primero en el rostro de su hija, primero con confusión, luego con reconocimiento, envió un escalofrío visible a través del cuerpo de Sofía. «Mamá», susurró, su voz quebrándose como hojas secas. «Mamá, regresaste». Carmen no habló. No podía. Los tubos de respiración, aún en su lugar, hicieron las palabras imposibles, pero sus labios se separaron ligeramente y sus dedos se movieron contra la manta. Sofía corrió hacia ella, cuidadosa de no sacudir cables o tubos, y tomó su mano con ambas manos, agarrándola como un salvavidas. «Pensé que te perdía», dijo, lágrimas deslizándose sin sonido ahora. No sabía qué hacer, pero él ayudó. El señor Ricardo encontró la medicina. Se quedó conmigo. Miró brevemente por encima del hombro como para verificar que él todavía fuera real, todavía allí. Él le dio un pequeño asentimiento, pero no habló. No confiaba en que su voz se mantuviera firme. Los ojos de Carmen se dirigieron a Ricardo, lentos y vidriosos, pero con algo que se asemejaba al reconocimiento, como una pieza de rompecabezas deslizándose en su lugar. No hubo gracias, ninguna expresión, solo un parpadeo de algo tranquilo y humano e increíblemente frágil. Y luego sus ojos se cerraron de nuevo, revoloteando suavemente, su agarre en la mano de Sofía aflojándose, pero sin soltar. La enfermera se adelantó, colocando suavemente una mano en el hombro de Sofía. «Necesita descansar ahora», dijo. Ese pequeño momento tomó todo lo que tenía. Sofía no discutió. Se inclinó y besó la frente de su madre, luego se soltó, sus dedos temblando mientras seguía a Ricardo de vuelta al pasillo. Una vez afuera se detuvo y se sentó en el banco, doblándose hacia adentro de nuevo, de la manera en que los niños lo hacen cuando tienen frío, incluso si el aire no lo está. Ricardo se sentó a su lado, cuidadoso de no hablar demasiado rápido. Sabía que las palabras tenían un peso en momentos como este y tenían que ser colocadas, no lanzadas. «Te vio», dijo. «Sabe que estás aquí». Sofía asintió lenta y rígida. «Pero todavía no está mejor». «No», dijo Ricardo después de una pausa, «pero está viva». Se sentaron en silencio de nuevo, ambos observando el mismo tramo de pasillo que conducía a la UCI, el mismo camino que se había sentido como un borde de precipicio solo horas antes. Un doctor se acercó unos minutos después, un hombre más joven esta vez, indio-americano, con un portapapeles metido bajo un brazo y la fatiga sutil de alguien que no había dejado el edificio en 2 días. Se presentó como el doctor Patel y comenzó a hablar en la cadencia medida de alguien entrenado para entregar verdades duras suavemente. El medicamento experimental estabilizó su corazón y sus órganos están respondiendo. Eso es una victoria, y grande. Pero las complicaciones del paro y el pico de fiebre dejaron algo de daño. Hicimos pruebas neurológicas esta mañana para evaluar la función motora. A partir de ahora no está respondiendo a ningún estímulo de la cintura para abajo. La cabeza de Sofía se sacudió hacia arriba. ¿Qué significa eso? El doctor exhaló. Podría significar parálisis temporal. Los nervios aún pueden estar en shock, pero también estamos viendo un posible trauma espinal causado durante el episodio. Haremos resonancias magnéticas para confirmar. Por ahora tenemos que tratarlo seriamente. Los ojos de Sofía se llenaron de nuevo, pero esta vez no lloró. Tragó fuerte, parpadeando furiosamente. «No podrá caminar. Todavía no lo sabemos», dijo el doctor cuidadosamente. «No nos estamos rindiendo, pero la recuperación podría llevar tiempo. Terapia física, cuidado a largo plazo. Va a necesitar ayuda más de la que ha tenido antes». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier diagnóstico. No solo el peso médico de ello, sino lo que implicaban, que la pelea no había terminado, que la supervivencia era solo el comienzo, que después del terror y el milagro todavía estaba el largo camino de la realidad. Cuando el doctor se fue, Ricardo no dijo nada al principio, solo miró a Sofía,
sus pequeños hombros temblando sin movimiento, sus puños apretados en su regazo. Finalmente sacó un pequeño bloc de notas de su abrigo. «He estado haciendo llamadas», dijo. «Hay un centro de rehabilitación en Coral Gables, uno de los mejores de la región. Tranquilo, privado y toman casos especiales. Ya reservé una habitación». Ella lo miró, confundida. «Pero no tenemos dinero para eso». «No lo necesitas», dijo simplemente. «¿Pero qué pasa después de eso?», preguntó, voz apenas audible. «¿A dónde vamos? Ya no tenemos un lugar. Cerraron nuestro edificio. Ni siquiera tenemos ropa. Si mamá no puede trabajar de nuevo, ¿cómo se supone que vivamos?». Ricardo miró el piso, luego lentamente levantó la mirada hacia la de ella. «Eso es algo de lo que me gustaría hablar con tu madre», dijo. «Pero si ella está de acuerdo, me gustaría ayudar con más que solo el hospital. Tengo espacio. Demasiado, honestamente. Y he pasado los últimos 30 años construyendo cosas para personas que ya lo tenían todo. Creo que es hora de que construya algo para alguien que realmente lo necesita». Sofía no respondió, solo lo miró, realmente lo miró, y después de un largo momento extendió la mano y tomó la suya. No con gratitud, ni siquiera esperanza, solo conexión. Real, tranquila y llena de significado. Se sentaron así durante un buen rato. Dos personas unidas por algo que no había existido días antes, una batalla compartida, un miedo compartido, y ahora, tal vez el primer hilo de un futuro compartido. Y en algún lugar del pasillo, detrás del vidrio y cables y máquinas, Carmen dormía, aún sin saber que el mundo en el que despertaría sería cambiado, no solo por la medicina, sino por la misericordia, por un hombre que no conocía, por una hija que se negó a rendirse y por una elección que pronto reformaría las 3 vidas. Era extraño cómo el silencio sonaba diferente en un lugar como este, no vacío, sino lleno de aliento, de pensamientos no dichos, del peso silencioso de la transición. La camioneta privada avanzó por el camino arbolado de la finca de Ricardo, los neumáticos silenciosos contra la grava, el sol de la mañana pintando largas sombras a través de los escalones frontales de una casa que alguna vez había parecido demasiado grande para un hombre y ahora de alguna manera no parecía lo suficientemente grande. Carmen estaba sentada erguida en el asiento trasero, sus manos dobladas apretadamente en su regazo, sus ojos alertas a pesar de la fatiga aferrándose a sus huesos. Su silla de ruedas estaba asegurada a su lado, recién pulida, una manta suave doblada cuidadosamente sobre el respaldo. Sofía estaba sentada cerca, observando a su madre como si temiera que pudiera desvanecerse de nuevo. Mirando del rostro pálido de Carmen a la postura tranquila de Ricardo en el asiento delantero del pasajero, nadie habló, no había necesidad. El momento ya era pesado con su propia clase de ceremonia. Cuando la puerta se abrió, Sofía salió primero, luego ayudó a guiar la silla de ruedas suavemente por la rampa de la plataforma con el tipo de cuidado que no venía de instrucciones, sino del instinto. Ricardo esperó, sosteniendo la puerta abierta, sin apresurarse, sin hacer gestos, simplemente de pie como un centinela silencioso, mientras Carmen absorbía la vista de la casa frente a ella. Piedra de color crema, ventanas altas con arcos, barandillas de hierro, hermosa pero no ostentosa. El tipo de lugar donde la riqueza se había gastado en silencio, cuidadosamente. Carmen parpadeó una vez, luego de nuevo. «Esto no puede ser donde nos vamos a quedar», murmuró, su voz aún áspera por la medicación, pero teñida de incredulidad. Ricardo asintió lentamente. «Es el hogar», dijo simplemente, «por todo el tiempo que lo quieras». Adentro, el aroma a limón y madera vieja permanecía en el aire, limpio y vivido. El vestíbulo se abría a un amplio pasillo bañado en luz suave. Una enfermera las saludó gentilmente y tomó la bolsa médica de Carmen. Otro miembro del personal rodó discretamente los esenciales hacia la suite de huéspedes que Ricardo había ordenado preparar la noche anterior. Cama baja, accesible, luz del sol a través de ventanas orientadas al sur. Pero los ojos de Carmen no estaban en la decoración. Estaban fijos en su hija y luego en Ricardo, su expresión difícil de leer. La cena esa tarde fue tranquila. No tensa exactamente, sino nueva, como 3 personas aprendiendo a respirar el mismo aire. El comedor, usualmente demasiado silencioso para el gusto de Ricardo, ahora sostenía el tintineo de cubiertos y el suave susurro de tela.
Carmen comió poco, más por fatiga que por terquedad. Sofía habló más de lo usual, llenando silencios con comentarios sobre la sopa, el jardín que había visto a través de la ventana, preguntando si podía ayudar a plantar flores más tarde. Ricardo respondió suavemente, educadamente, pero había algo entre Carmen y él, respetuoso pero cauteloso. Ella rechazó ayuda cuando trataba de ajustar su silla de ruedas. Insistió en alcanzar la jarra de agua ella misma, y cuando Ricardo se levantó para rellenar su vaso, ella levantó una mano. «Yo puedo». Su voz era gentil pero firme. Él se sentó de nuevo sin decir palabra. Más tarde esa noche, después de que Carmen había sido ayudada a la cama por la enfermera nocturna y la casa se silenciara en su silencio lujoso, Ricardo permaneció en su estudio. La luz de su lámpara de escritorio se extendía sobre papeles. No estaba leyendo, sus pensamientos en otro lugar, orbitando una nueva realidad que se sentía más pesada y más delicada que cualquier cosa que hubiera manejado en fusiones o mercados. Fue entonces cuando escuchó pasos suaves. Sofía estaba parada en la puerta en su pijama, sosteniendo un vaso de leche, su figura pequeña contra el panel de madera oscura. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Ricardo señaló el sillón opuesto. Ella se subió lentamente, acurrucando sus piernas debajo de ella. «Quería decir algo», comenzó, su voz tranquila pero firme. «Y no porque se supone que deba, porque necesito hacerlo». Ricardo esperó, escuchando. «Lamento haberte robado», dijo. «Realmente lo siento, no solo porque estuvo mal, sino porque tú no lo merecías. Solo estabas caminando, ocupándote de tus asuntos, y yo tomé de ti como si no significara nada. Pero sí significaba algo. No te vi como una persona, solo como una solución, y eso no fue justo». La garganta de Ricardo se apretó, pero no interrumpió. Sofía continuó. «Pensé que si podía conseguir algo de dinero rápido, podía arreglarlo todo. Conseguir la medicina, salvar a mamá, pero no pensé en lo que le costaría a alguien más. Y aún así, ayudaste. No llamaste a la policía. No me hiciste sentir como basura. Te quedaste. La salvaste. Nos salvaste». Hubo silencio por un momento. Luego Ricardo se inclinó hacia adelante, codos descansando en sus rodillas. «Sofía», dijo, su voz más baja ahora, «he tenido multimillonarios que me robaron más que dinero con abogados y apretones de manos y contratos. Ninguno de ellos jamás dijo lo siento, tú lo hiciste. Eso importa más de lo que sabes». Ella lo miró, ojos húmedos pero abiertos. «¿Todavía confías en mí?». «Ahora sí», dijo, «porque la confianza no se trata de nunca cometer errores, se trata de lo que haces después». Ella asintió. Luego en voz baja, «Quiero ser alguien de quien estés orgulloso». Ricardo sonrió, no una amplia sonrisa, sino una curva suave y genuina que cambió todo el paisaje de su rostro. «Ya lo eres», dijo. «Has sido más valiente en la última semana que la mayoría de las personas en toda una vida». La mañana siguiente fue tranquila. La luz temprana se filtró a través de las cortinas gaseosas, pintando suave dorado en las tablas del piso. Carmen estaba sentada junto a la ventana en la suite de huéspedes, envuelta en un chal, observando el viento jugar a través del jardín. Ricardo entró llevando 2 tazas de té, dudando antes de poner una en la mesa a su lado. Ella asintió en agradecimiento, luego hizo un gesto para que se sentara. Por un rato observaron los árboles sin hablar. Luego Carmen se aclaró la garganta, ojos aún en el jardín. «Solía rezar», dijo. «Cada noche, a veces en voz alta, a veces solo en mi corazón. No por milagros. Sabía mejor que eso, solo por una grieta de luz, algún tipo de bondad que cayera sobre nosotras, aunque fuera por un momento. Después de un tiempo, me detuve. No pensé que estuviera escuchando más». Se giró para enfrentarlo, su voz tranquila pero inquebrantable. «Pero luego apareciste tú. Y sé que eso podría sonar tonto para alguien como tú, alguien que vive en un mundo de hechos y contratos y números. Pero para mí, fuiste la respuesta. Fuiste la cosa que no podía imaginar, pero aún así rogaba. No solo salvaste mi vida, le devolviste la esperanza a mi hija, y nunca podré pagarte por eso, pero lo recordaré cada día que todavía esté respirando». Ricardo intentó minimizarlo con una risa tranquila, pero Carmen levantó la mano. «No», dijo gentilmente, «déjame decirlo. No solo salvaste mi vida,
Le diste a mi hija de vuelta su esperanza y nunca podré pagarte por eso, pero lo recordaré cada día que todavía esté respirando. Ricardo la miró, las palabras atrapándose en su pecho. No sabía qué decir, así que colocó su mano gentilmente sobre la de ella y ella la dejó quedarse. Esa tarde un pequeño pero conmovedor momento se desplegó. Sofía pegó un pedazo de papel al refrigerador, dibujado a mano, áspero alrededor de los bordes, pero vibrante con color. Mostraba 3 figuras de palitos, una en una silla de ruedas con una gran sonrisa, una con cabello rizado sosteniendo una flor y un hombre alto con un traje azul de pie entre ellas. Arriba, en escritura irregular, estaban las palabras «Hogar». Ricardo lo encontró más tarde, se detuvo frente a él por más tiempo del que pretendía. No lo movió, no comentó, solo se quedó allí, ojos picando más de lo que admitiría, dejando que esa sola palabra se hundiera en lugares dentro de él que no había visitado en años. Y por primera vez en décadas, la casa, una vez resonando, grande y meticulosamente arreglada, se sentía vivida y viva y cálida, como si algo estuviera creciendo lenta, inesperadamente en algo real, algo que valía la pena mantener, algo que solo tal vez parecía familia. Las mañanas habían tomado un ritmo ahora, no rutina, todavía no, pero algo cercano. Carmen sería llevada en silla de ruedas al solarium, justo después de las 8, vestida en tonos suaves, cabello cepillado cuidadosamente por Sofía, quien tomaba la tarea más en serio que cualquier otra cosa en el mundo. Se sentaba cerca de la ventana con vista al jardín del este, donde los pájaros revoloteaban entre las ramas como pensamientos pasajeros. Ricardo llegaría poco después, café en mano, vestido más casualmente estos días, mangas enrolladas y corbata abandonada en favor de algo más simple, más humano. No hablaban mucho temprano, no porque no hubiera nada que decir, sino porque la tranquilidad se había convertido en una especie de lenguaje, uno construido sobre recuperación compartida, respeto tácito y la forma aún frágil de algo que algún día podría llamarse familia. Carmen había comenzado su terapia física en la clínica cercana. Ricardo había movido hilos para asegurarse de que fuera la mejor, privada, bien equipada, discreta. Al principio Carmen había resistido el pensamiento de ser levantada y estirada por extraños, pero eventualmente con el estímulo constante de Sofía y una terapeuta que la trataba como una pareja, no como una paciente, comenzó a moverse. Cosas pequeñas, un dedo del pie flexionado, una rodilla sacudida, músculos disparándose como luces, parpadeando después de una tormenta. No era progreso que celebrara en voz alta, pero Ricardo notó la diferencia en sus ojos. Menos vigilada, menos pesada por la desesperanza. Todavía luchaba con la dependencia, todavía rechazaba ayuda más a menudo de lo que debería, pero las paredes se habían adelgazado. Una tarde después de una sesión de terapia particularmente larga, Carmen sorprendió a Ricardo. Estaban sentados afuera, una brisa ligera pasando a través de la pérgola cubierta de glicina, cuando ella miró hacia arriba y dijo, «Todavía no sé cómo llamarte». Ricardo se giró, inseguro de lo que quería decir. Ella aclaró, «Para Sofía, eres Ricardo. Señor Ricardo, tal vez incluso un poco más. Pero para mí, ya no eres solo el hombre que salvó mi vida. Ya no eres solo el tipo con la casa y la enfermera privada. Y no quiero abaratarlo con palabras como benefactor o patrocinador. Así que estoy atascada». Ricardo sonrió lento y genuino. «Entonces no me llames nada todavía. Llámame lo que se sienta verdadero cuando estés lista». Carmen asintió, un fantasma de una sonrisa en sus labios. «Eso podría tomar un tiempo». «Está bien», dijo Ricardo levantando su café. «No voy a ninguna parte». Mientras tanto, Sofía había comenzado la escuela de nuevo. Una academia privada a unas pocas millas de distancia, recomendada por uno de los viejos amigos de Ricardo. Era una buena escuela, llena de espacios brillantes y suministros de arte y clases pequeñas. Pero Sofía no se deslizó en ella fácilmente. Al principio fue tranquila, cuidadosa. Usaba ropa demasiado simple para la multitud vestida de diseñador y hablaba con una suavidad que venía de demasiados años de escuchar en lugar de ser escuchada. Algunos de los estudiantes fueron amables, algunos no. Un día llegó a casa silenciosa, ojos bajos, y Carmen supo que algo había pasado. No fue hasta más tarde que Sofía admitió que un niño en clase la había llamado un caso de caridad.
Preguntó si el hombre que la compró era su nuevo papá. Las palabras cortaron más profundo de lo que dejó ver. Carmen estaba furiosa, pero también vio el desgaste en los hombros de su hija, la forma en que llevaba no solo su mochila, sino cada insulto como un peso viejo. Esa noche intentó hablar con Ricardo. No era enojo, no completamente. Era algo más cercano al miedo. Miedo de que esta vida, esta buena vida, todavía estuviera prestada, que pudiera ser revocada por susurros y crueldades de personas que nunca supieron lo que significaba sobrevivir. Ricardo escuchó cuidadosamente. Luego le pidió a Sofía que se uniera a él en el jardín. Se sentaron junto a la pequeña fuente donde los koi se deslizaban perezosamente debajo de la superficie, y él la dejó hablar primero. Ella no lloró, pero su voz temblaba. Dijo que no quería ser una carga, que tenía miedo de ser el proyecto de alguien más, que incluso cuando la gente era amable, no estaba segura de si era real. Ricardo esperó hasta que terminó. Luego dijo: «No estás aquí porque sentí lástima por ti, estás aquí porque te vi, porque tú y tu mamá me mostraron algo que valía la pena sostener. Y no me importa lo que algún niño en la escuela diga, me importa lo que crees sobre ti misma, y lo que creo es que perteneces aquí, no como invitada, no como favor, como familia». Ella asintió lentamente, limpiándose los ojos con el dorso de su manga. Luego recostó su cabeza contra su hombro. Se quedaron así por un rato, mucho después de que los koi dejaron de circular. Unas semanas después, Sofía le preguntó a Ricardo si podía planear algo especial. Quería organizar un pequeño almuerzo en el jardín para algunos compañeros de clase. Carmen fue escéptica al principio, insegura de si era sabio dejar que su hija abriera su espacio a niños que podrían no haberlo ganado. Pero Sofía insistió. Dijo: «Si pueden vernos aquí, tal vez verán más que lo que éramos. Tal vez verán en lo que nos estamos convirtiendo». Ricardo ayudó a configurarlo, compró mesas de picnic, dejó que Sofía eligiera arreglos florales, incluso horneó pastel de limón él mismo, algo que no había hecho desde la universidad. Carmen, por insistencia de Sofía, usó un vestido verde suave y se hizo el cabello por una estilista que vino a la casa. Cuando rodó hacia el jardín, la luz del sol atrapando sus pómulos, no parecía una paciente. Parecía una mujer volviendo a sí misma. Cuando los niños llegaron, Sofía los recibió con orgullo tímido. Presentó a Carmen primero. «Esta es mi mamá», dijo, voz clara. «Es la persona más fuerte que conozco». Luego se giró hacia Ricardo. «Y este es Ricardo. Es familia». Carmen observó las palabras aterrizar. No fueron escritas. No fueron para mostrar, fueron reales. Y las sintió asentarse en algún lugar profundo entre el dolor de la pérdida y el calor de la esperanza. Más tarde esa noche, después de que los platos fueron despejados y Sofía estaba profundamente dormida, Carmen rodó a la cocina donde Ricardo estaba terminando una taza de té. Lo miró durante un largo momento, luego dijo: «Solía pensar que necesitar a alguien significaba debilidad, que depender de alguien significaba que había fallado. Pero ahora creo que tal vez la verdadera fuerza es saber cuándo apoyarse, cuándo dejar que alguien te atrape. Y solo quiero decir, yo también te veo». Ricardo se giró, ojos suaves. «Todos necesitamos salvación a veces», dijo. «No significa que estemos rotos, solo significa que somos humanos». Carmen sonrió. No la curva débil y educada de alguien siendo amable, una real, una con bordes e historia y luz. La casa, una vez llena solo de ecos y ambición, ahora pulsaba con algo más lento, más profundo. La sanación no era una línea recta. Algunos días eran más difíciles que otros. Carmen todavía tenía dolor. Sofía todavía dudaba. Ricardo todavía cuestionaba si estaba haciendo suficiente. Pero juntos, en esta familia de retazos construida del accidente y la gracia, encontraron algo que ni la riqueza ni la supervivencia sola podían ofrecer. Encontraron un nuevo comienzo. Era un domingo por la mañana, del tipo donde la luz del sol entraba gentil a través de la ventana de la cocina y el aire olía débilmente a canela y café recién hecho. Sofía estaba sentada a la mesa garabateando algo en una hoja de papel doblada, mientras Ricardo trabajaba en silencio junto a la estufa, una mano firme en la sartén, la otra sosteniendo una cuchara de madera con una facilidad que solo recientemente había desarrollado. Carmen estaba cerca en su silla de ruedas,
su cabello recogido en un giro suave, un libro abierto en su regazo, aunque no había pasado una página en los últimos 5 minutos. Su mirada, distraída y distante, descansaba en los dos, moviéndose juntos, en un ritmo que no había esperado encontrar tan ordinario. Y eso tal vez era lo que lo hacía sentir tan milagroso. Ricardo deslizó huevos en un plato y miró hacia Carmen. ¿Tienes hambre? Ella levantó los ojos, sonrió débilmente. Más de lo que pensé que tendría. Él puso el plato gentilmente ante ella, agregó tostadas y bayas frescas, luego se giró hacia Sofía. «¿Y el tuyo, chef en entrenamiento?», dijo con un guiño. La chica brilló. Carmen los observó, su pecho cálido con algo más profundo que el hambre. Todavía tenía dolor, a veces agudo, a veces sordo, pero siempre allí. Pero esa mañana no la definía. Y no era solo la medicación o las sesiones de terapia mostrando pequeño progreso. Era la forma en que el silencio en la casa había cambiado. Solía resonar. Ahora zumbaba con vida. Más tarde esa tarde, después de que los platos estuvieran hechos y la luz del sol se hubiera estirado más larga a través de los pisos de madera, Ricardo se encontró en el patio trasero, podando algunas ramas de rosas rebeldes. No era particularmente bueno en jardinería, pero había encontrado que ayudaba a calmar sus pensamientos. Sofía se le unió, dejándose caer en el borde del banco, cuna un libro pero sin realmente leer. ¿Nos vamos a quedar aquí para siempre?, preguntó sin levantar la vista. Él limpió sus manos en un paño. ¿Quieres? Ella asintió lentamente. Sí, pero no estaba segura de si querías que nosotras, como para siempre. No solo hasta. Ricardo dejó las tijeras a un lado, se giró para enfrentarla completamente. Sofía, dijo suavemente, no hay hasta en esta casa, solo hay si queremos construir algo juntos. Y yo quiero, mucho. Ella parpadeó, sonrió ampliamente, luego se inclinó y lo abrazó sin advertencia. Fue rápido, apretado y lleno de todo lo que una niña no podía decir en voz alta. Esa tarde, después de que Sofía se fue a la cama, Ricardo hizo té y llevó 2 tazas a la sala. Carmen estaba junto a la chimenea, manta sobre su regazo, ojos cerrados. Pero cuando se acercó, los abrió. «He estado pensando en algo», dijo después de un momento. «No quiero que sientas que te estás quedando aquí porque tienes que hacerlo, o porque puedo ofrecer cosas. Quiero que ambas estén aquí porque esto se siente como el hogar, si lo quieren». Carmen lo miró, tranquila durante un largo momento. Luego dijo, «Cuando estaba en el hospital, solía soñar con solo una mañana tranquila con mi hija Keika donde no estuviéramos contando facturas o midiendo pastillas. Y ahora tengo eso, por ti». Ricardo sacudió la cabeza gentilmente. «No, porque seguiste luchando. Solo estuve en el lugar correcto en el momento correcto». «No, Ricardo, elegiste no alejarte. Eso es un tipo diferente de milagro». Él puso el té a su lado, luego se sentó. «Lo dije en serio. Esto no es caridad, es elección. Mía, tuya, de ella. Así que tal vez empecemos a llamar esto lo que es. Una familia, no temporal, no hasta, solo real». La garganta de Carmen se apretó, había llevado el orgullo como un escudo toda su vida adulta, y dejarlo bajar incluso ahora se sentía como desnudarse frente al fuego. Pero él se había ganado esa confianza, no ofreciendo, sino quedándose. Ella sonrió lenta y real. «Entonces, será mejor que te acostumbres a las tostadas quemadas y los estados de ánimo adolescentes». Él se rió, completo y fácil. «Trato». El siguiente fin de semana, los 3 plantaron un limonero juntos en la esquina del patio trasero. Ricardo cavó el hoyo, Sofía bajó las raíces cuidadosamente. Carmen sostuvo la manguera de agua firme. Fue una pequeña ceremonia, pero significativa. Ricardo lo llamó su segundo comienzo. Carmen lo llamó gracia. Sofía nombró al árbol limonita. Y cuando un vecino se detuvo para dejar correo entregado erróneamente en la casa equivocada, Sofía abrió la puerta y dijo con orgullo, «Este es mi hogar, esa es mi mamá y ese es Ricardo. Él es nuestro». Nadie la corrigió. Y nadie lo haría jamás. Únanse a nosotros para compartir historias significativas presionando los botones de me gusta y suscribirse. No olviden activar la campana de notificaciones para comenzar su día con lecciones profundas y empatía sincera.